Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Misterios de la Vida. Y bueno, y como de costumbre siempre tengo cosas importantes. Y bueno, y vamos a tener a una amiga que debutó en uno de los programas en las pasadas semanas, que es Monse Seide. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida a Misterios de la Vida de nuevo. Ya, Gracias, encantada. ya te estás acostumbrando a la televisión, chica. Bueno, esto se le coge gusto rápido. Hoy vamos a hablar de técnica de liberación emocional, o como dicen, EFT, que es Emotional Freedom Technique, o psicología Energética. energética. Esto es, imagínense ustedes la cantidad de desequilibrio que tenemos los humanos cuando nos enfadamos, cuando cogemos esos cabreos, cuando nos estresamos, cuando nos asustamos. Y todo eso, lamentablemente, queda grabado en nuestro cuerpo. Y entonces es cuando eso a la larga nos pasa factura, cuando nos enfermamos, que si tenemos el colon inflamado, que si tenemos la vesícula mala, que si tenemos el corazón nos convertimos en hipertensos. ¿Pero por qué? Porque nuestro cuerpo, según esta práctica, hay una grabación en nuestro cuerpo y todo aquello negativo, más negativo, esos impulsos fuertes que tenemos de alguna manera todos los humanos en algunos casos de nuestra vida, todo eso queda grabado y a la larga nos hace mucho, pero muchísimo daño. Entonces, a través de esta técnica se puede sanar, se puede liberar, que es la forma, lo que se busca con esta práctica, liberar esa energía acumulada en nuestro cuerpo. Ya hemos dicho pues que vamos grabando durante nuestro tránsito por la tierra, vamos grabando todo eso. Por eso cuando hay gente muy cascarrabia que se cabrean por todo, pues imagínense ustedes, yo soy soy capricorniano y tengo un carácter pero de loco. Claro, ya lo he mejorado muchísimo, pero me he cabreado muchísimo en mi vida. Yo debo tener muchas cosas, aunque yo hago otras cosas energéticas que también libero. Hago ejercicio, hago meditación trascendental, hago cosas. Pero para aquella gente que no hace nada, que son sedentarios, que no salen de ahí, que no salen de sus casas, que no les importa, claro que les importa, pero cuando comienzan a sentirse adoloridos o cuando vienen cosas fuertes en su cuerpo, dirán, caramba, pero ¿por qué? Y los por qué, y de los por qué, es porque el cuerpo siempre graba aquello todo negativo y también lo positivo, pero resalta en todos los casos más lo negativo que lo positivo. Bueno, y para ello, pues Monse va a estar aquí explicándonos en qué se basa, en qué consiste esta técnica de sanación, que sería interesante pues conocerla. Ya llevo unos cuantos años acá y bueno, vamos a ver cómo funciona y cuál es la finalidad de esta técnica de liberación emocional. Bueno, Monse. Bueno, pues como bien dices, todo se queda grabado. Partimos de la base, como con cualquier otra medicina energética, tanto la medicina energética Eden, que también trabajo, como la acupuntura, la medicina tradicional china, que tiene siglos de antigüedad. Cualquier medicina energética explica cómo realmente la raíz de la enfermedad y de las emociones negativas, en este caso hoy vamos a hablar de miedos, de miedos infundados y creemos que fundados, o de celos desmedidos, o de rabia o de ira, eso que está contenido, que en lugar de soltarlo y dejarlo fluir o de escucharlo como un mensaje, que siempre está dando avisos o indica dónde estamos, lo que hacemos es bloquearlo, encapsularlo y lo que es peor, luego las decisiones que tomamos en la vida son en base a eso. Es decir, nos reducimos muchos caminos y nos bloqueamos muchos caminos por esos miedos y por esas creencias que un día decidimos a raíz de un trauma o de una decisión tomada de niño. Porque fíjate que el mundo del niño no es igual que el de un adulto. Un trauma para un niño puede ser algo muy sencillito, algo que nunca le daría importancia a un adulto. Y sin embargo somos todos un poco niños y nuestro niño va por ahí a todas partes, porque eso que se quedó grabado cuando eras niño sigue contigo si no lo has liberado. Claro, eso continúa y de niño pues vas creciendo, ya eres adulto y tienes ese trauma o esa grabación que se quedó allí. Así es. Tú imagínate, por ejemplo, pues esa mujer o ese hombre que fue rechazado en su primer amor o que cuando no le dábamos importancia prácticamente a nada o tenía toda la importancia y de repente nunca os ha pasado que decís,
Es que siempre me pasa lo mismo, es que siempre traigo al mismo tipo de personas. Estos son eso que queda ahí grabado, esa impronta que queda en el campo energético, que luego, por esa capacidad natural del cuerpo para sanar y de la vida, pues se te repite una y otra vez, pero no hay que verlo como algo negativo, sino como una oportunidad para ser sanado. Se repiten patrones eso, claro. Totalmente. Por lo menos cuando hay relaciones que son de alguna manera enfermizas, y luego pues la gente, las mujeres y hombres comentan, pero siempre obtengo lo mismo. Es porque se queda eso grabado ahí. Y bueno, ¿cómo se libera? Pero antes de que entremos en esa fase, ¿quién descubrió esta técnica y desde cuándo lleva esta técnica en el mundo? Mira, es una técnica bastante reciente, por ahí en el 80, en 1980, Gary Craig, que fue el creador de esta técnica, un maestro ingeniero ante todo, mente práctica donde las haya, y maestro de PNL, amante de todas estas terapias naturales, seguía de cerca a Roger Callahan. Roger Callahan era profesor en la universidad, investigador, una eminencia en el tema de la energía, y él ya tenía una técnica que se llamaba técnica del campo del pensamiento, terapia del campo del pensamiento, TFT, en que ya había descubierto que haciendo tapping, que es en lo que se basa básicamente FT, que es esta vibración que se genera cuando haces golpecitos en unos puntos determinados de acupuntura específicos, pues él creaba una serie de algoritmos, es decir, una serie de puntos en un orden determinado, para tratar cada emoción por separado. Entonces le venía alguien con una rabia muy fuerte que todo le enfadaba, pues tenía un algoritmo de puntos para esa persona que las liberaba. Un miedo al agua, un miedo a los animales, otra serie de puntos. Una tristeza muy profunda por la pérdida de un ser querido o por lo que fuera, también había unos puntos específicos. Gary Craig, como buen ingeniero, dijo: esto puede ser más fácil, tiene que ser algo más práctico. Empecé a investigar y digo que hizo esta pócima que se solía vender en la Edad Media, que lo curaba todo. Pues él consiguió una amalgama de puntos, como quien dice, y un protocolo muy simple, muy sencillo, que realmente él dice: inténtalo con todo, porque se trata de equilibrar la energía, y cuando ese es el enfoque para la sanación, todo se vuelve muy sencillo. Ya no hace falta meses y años de psicoterapia para quitarte un miedo o un rencor, porque realmente lo que buscamos es el equilibrio energético, y con esta técnica realmente yo he presenciado lo que llamaríamos milagros, porque cosas que nunca bueno, yo tengo psicólogos en los cursos que doy que se han quedado asombrados de cómo un trauma que una persona llevaba arrastrando desde los 5 años, a lo mejor, un hecho traumático serio, en cosa de 20 minutos, media hora, una sesión, se liberaba por completo. Y al poco rato veía a esa persona sonriendo, riéndose, totalmente, podía hablar del tema con total tranquilidad. Normalmente un trauma casi ni se puede expresar porque es un hecho vivido en soledad, normalmente. Es un hecho traumático, es algo que te pasa de repente, de manera inesperada, que consideras una amenaza y que luego lo vives, y que además lo vives en soledad. Por eso yo siempre invito también a hablar de lo que ocurre, expresarte, porque esto si no se queda ahí como un trauma, claro, que luego te impide caminar. ¿Y cómo se realiza esa liberación? Bien, digamos que lo que hace, porque claro, bueno, no te imaginas cómo lo sufrí yo al principio cuando intentaba explicar esta técnica y nadie sabía de ella. Ahora afortunadamente casi todo el mundo, coach, psicólogos, médicos y hasta amas de casa saben lo que es FT, personas que se han interesado por las técnicas, claro, esas técnicas alternativas. Pero realmente es muy tonta la técnica. Se trata de hacer tapping en diferentes puntos del cuerpo y de la cara, al mismo tiempo que repites unas frases. Luego te pido que tararees, que cuentes, porque lo que busca ahí es el equilibrio de los hemisferios, el hemisferio derecho creativo, que es el que se activa cuando tarareas, y luego te pido que cuentes, porque quiero que se active el otro lado, que es el analítico, el que cuenta, el del lenguaje. El tararear porque uno equilibra, es como el que supone cantar, buscamos el equilibrio, forma parte de ese protocolo de 2 minutos. Y luego también te pido que muevas los ojos para un lado, para el otro, porque se ha demostrado ya que la impronta de un trauma o de un miedo adquirido queda en la visión, queda en la estructura del cerebro que sostiene la mirada. Entonces te pido que miras
gires en sentido contrario las agujas del reloj y en sentido de las agujas del reloj y mires para un lado y para otro y te pido que respires. Entonces es una técnica que nunca te esperas encontrar en una terapia y como hay tantos psicólogos, mucho menos en una consulta de un psicólogo. Claro. He tenido psicólogos que me han enviado personas, incluso han venido ellos para aprender más esta terapia y tratarse ellos mismos con esa terapia. Por su sencillez, por su simplicidad. Porque no hay que saber mucho para que cualquiera lo pueda hacer. Ya te digo, hay cursos que vienen madres e hijas o gente que jamás ha oído hablar de técnicas de este tipo. Yo en conferencias, cuando hay un escéptico, no, yo he venido acompañando, yo en esto no creo. Pues yo es el que pido voluntario. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente funciona. Entonces da igual que creas o no creas. ¿Qué mejor testimonio que el de un escéptico? Bueno, eso es interesante. Cuando una persona no cree, no, yo no creo en esas técnicas, esas cuestiones, y que claro, que lo tomes como ejemplo en ese momento, como conejillo de India. Sí, realmente se ofrece voluntario, porque también puede ocurrir que se bloquee, ¿no? Que una persona que no crea, y también digo entre comillas, porque el que se bloquea es que algo cree y por algún motivo teme ese cambio. También me ha ocurrido. Pero si te bloqueas y no quieres, realmente la voluntad y el libre albedrío está ahí. Entonces a veces no se puede, ese bloqueo no permite que la energía fluya. Pero cuando la persona es escéptica, pero está abierta a probar, ahí